común. Todo en 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 común. Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos acá con la presencia de Gerson Zamora Santiago. Él es secretario académico de la Asociación Educativa Teológica Evangélica y está como docente en el área de Teología y Antropología. Gerson, bienvenido al programa Todo en Común. Jorge, muchas gracias por la invitación y más aún de hablar un tema que ya es bastante popularizado desde los 90, pero pienso que sigue siendo un tema de interés en diferentes espacios, ¿sí? Sí. Bien, justamente empecemos por lo más cercano. Impresiones sobre esta pregunta que causó cierto revuelo respecto, digamos, en el censo nacional respecto a esto de la autoidentificación, ¿no? Bien, por un lado, hay un avance en que se visibiliza la diversidad de etnias, ¿sí? Los quechua, la aymara, los afrodescendientes, las culturas amazónicas. Sin embargo, pervive todavía las clasificaciones coloniales, ¿sí? Lo blanco, lo mestizo, lo negro, lo mulato, son clasificaciones culturales, pero son rezagos de la colonia, ¿sí? Ahí todavía no hemos podido superar porque son, además que se visibiliza las identidades culturales, la diversidad, se va clasificando y jerarquizando, ¿sí? O sea, no hemos superado todavía el querer identificarnos con lo más cercano a lo que en antropología se llama blanqueamiento cultural. Es un avance que se visibilice la diversidad de culturas, pero continuamos todavía con las clasificaciones jerárquicas y desiguales de las identidades culturales, ¿sí? Eso de lo mulato, lo mestizo, me hizo recuerdo mucho las clasificaciones de la colonia, de las castas, ¿sí? Que había una cantidad de grupos para poder ir distinguiendo las identidades más lejanas a la identidad pura española, pues, ¿sí? Sí, y eso es lo que suele hacerlo peligroso, ¿no? El hecho de pensar que una cultura es más que otra, ¿no? Y yo creo que ahí en el enfoque intercultural me parece que tenemos que distinguir las diferentes acepciones, ¿sí? Porque hay una que puede ser promovida por las instituciones políticas, la más oficial, vinculado con la educación intercultural bilingüe, pero también están otras de los movimientos indigenistas que tratan de el enfoque intercultural, reivindicar su identidad, reivindicar su lengua, muy ligado a la lucha por los derechos de la tierra, y tratan pues de que lo cultural no se folclorice, sino que se convierta en un sujeto político. O sea, a mí me parece que el enfoque intercultural hay que ir definiendo de acuerdo a los contextos, ¿sí? Porque va variando. Sí, y de hecho uno de esos enfoques tiene que ver con una mirada más de la interculturalidad, de la perspectiva más funcional, ¿no? En el sentido, digamos, de que al final tiene que ver con sostener pues lo que está, simplemente el reconocimiento de lo que existe y nada más que eso. ¿No? Tú has mencionado pues algo muy importante que lo trabajan los académicos y teóricos. Y Fidel Tubino es quien trata pues de clasificar entre lo funcional y lo crítico en la interculturalidad, pues sí. Y lo funcional, a pesar de que ha habido aspectos muy positivos, es muy paternalista. Son programas pues de discriminación positiva, aunque me parece que ha cambiado el nombre, ¿sí? Se relaciona lo bilingüe con lo intercultural. Se piensa de que superar las asimetrías en el diálogo intercultural es imponer programas educativos en las zonas rurales, ¿sí? Entonces, pues, eso es bien curioso, porque lo que se piensa que la discriminación étnica se encuentra justamente en lugares discriminados. Cuando tenemos que trabajar la interculturalidad también con aquellos que discriminan. Claro. Los programas de interculturalidad no se deben trabajar únicamente en lugares rurales como la Amazonía, con grupos indígenas en la Amazonía o en los Andes, sino también aquí en Lima, ¿sí? Claro. En realidad esa es una perspectiva más, digamos, de la multiculturalidad, digamos, en el sentido, digamos, de recibir, de reconocer, no, más que reconocer, respetar la existencia de estas etnias, de estos pueblos nativos, digamos, originarios, pero que de hecho no se promueve lo que sería ya en otra perspectiva, lo que tú de alguna manera señalabas, o Tubino lo señala, esta de la interculturalidad, digamos, más crítica, ¿no? En el sentido de cómo lo asocio a mi contexto, cómo lo asocio a la historia y cómo hago algo para cuestionar esa relación que establecía, digamos, entre las diferentes culturas, ¿no? Sí.
Bueno, las políticas públicas asocian lo intercultural con lo multicultural. Y lo multicultural es, yo reconozco que hay una diversidad de culturas, promuevo el diálogo, pero no se pregunta por las causas históricas que generan esa desigualdad en el diálogo intercultural, ¿sí? En cambio, otro tipo de intercultural que es crítica, que así lo llama pues Tubino, Catherine Walsh, lo que trata es, aún este filósofo cubano Raúl Betancourt, lo que ellos empiezan es, no empecemos con el diálogo, dicen ellos, sino por las condiciones de ese diálogo. Es decir, que hay una posibilidad igualitaria para poder dialogar de manera horizontal. Entonces se pregunta por cuáles son los factores políticos, económicos, históricos que han provocado esa desigualdad, esa jerarquización racial que existe en el país. Y no es lo mismo conversar con una persona egresada de una carrera de ingeniería en una misma universidad, con una persona quechua-hablante, que una persona con rasgos más caucásicos, ¿sí? La mirada y el diálogo va a ser distinto porque la estructura ha establecido ya las diferencias, ¿sí? Eso es lo que la interculturalidad crítica trata de discutir, ¿sí? Que vivimos en una sociedad que ya está estructurada la diferencia. Entonces, el como vemos al otro ya está definido previamente por cuestiones que vienen desde la colonia, ¿sí? Claro, y ahí entonces es una tarea fuerte porque es revisar la historia, es cuestionar el sistema, ¿no? Entonces eso, más allá, digamos, de lo que para algunos pudiera entenderse, digamos, la interculturalidad como un proceso de inclusión, eso no significa, digamos, que en realidad está transformando el sistema, simplemente se lo está colocando en el modelo de desarrollo actual, ¿no? Sí. Yo pienso que en el día viernes tuvimos una discusión en San Viator, en Comas, sobre este tema. Una de las réplicas que hubo en la mesa es que sí ha habido avances, a pesar de que hay este enfoque multicultural, ha habido avances significativos. Pero sigue siendo una visión muy paternalista, ¿sí? Los otros sujetos son muy pasivos en la inclusión y no son sujetos de la propia inclusión, ¿sí? Claro, sigue siendo, digamos, positivo en el sentido de, si uno lo mira como estrategia, con una finalidad, digamos, de llegar a propiamente reconocer el derecho a las oportunidades a todos y a todas, ¿no? Pero en el sentido, digamos, que positivo en el sentido que permite, digamos, atender algunas cuestiones puntuales. Por ejemplo, el caso de algunas comunidades que sus jóvenes tienen derecho, por ejemplo, a entrar a las universidades con cierta, no sé si ventaja, pero por lo menos se genera la oportunidad para ellos, ¿no? Pero no lo es, digamos, la salida definitiva. No, sigue siendo bastante paternalista, se sigue pensando de que el problema son los otros, ¿sí? El problema son las comunidades indígenas, el problema son ciertas áreas rurales, el problema está acá. Claro. Somos nosotros, somos los citadinos que todavía seguimos prejuiciados, pensando que los males, las causas de los males vienen de allá, de los que emigran para acá, o los hijos de los migrantes, pero eso tenemos que todavía trabajarlo, ¿sí? Claro, y de ahí vienen pues opiniones como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Sí. Ahí hay mucho que trabajar, cómo proveemos una ciudadanía intercultural, pues, ¿sí? Tubino dice pues que sin interculturalidad no hay democracia. Así es. O sea, en la cual podamos deliberar interculturalmente para decisiones políticas de la diversidad cultural, pues, ¿no? Claro, y eso a la base está, digamos, reconocer que el ciudadano, digamos, todo ciudadano peruano tiene que reconocerse como sujeto de derechos y sujeto de responsabilidades, y eso es lo que no existe, digamos, en muchos, ¿no? Que no lo tienen como algo empoderado, el sentirse y el ser ciudadano, ¿no? Sí, por eso que va más allá que el reconocimiento. Es importante, pero es pensar de que existen condiciones políticas, estructurales, en la cual ya hay una población prescindible. Claro. Hay una población que es prescindible, ¿sí? Que se vulneran sus derechos de territorio, por ejemplo, ¿sí? Se vulneran sus derechos culturales. Entonces ahí tenemos que pensarlo estructuralmente más que subjetivamente, ¿sí? Claro, y ahí de alguna manera puede haber también una especie de mirada, algo así como funcional, podríamos decir, una mirada, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una inversión en pueblos nativos, ¿no? Con este decreto, digamos, con la OIT, la 169, que habla de digamos, de que los pueblos tienen derecho a la consulta previa, entonces simplemente se le pasa por encima y se busca maneras de atender algunas demandas muy puntuales, pero no exactamente se le reconoce, digamos, como una cultura, como una comunidad que podríamos llamarlo en general
sus habitantes tienen, digamos, toda la ciudadanía en plena, ¿no? Sí, sí. Es que, bueno, la fundación del Estado-Nación occidental es una fundación que busca la homogeneización en las culturas, ¿sí? O sea, hay una homogeneización legal, política, ética. Entonces, hasta en eso se enfrentan todas las comunidades, ¿sí? Las rondas campesinas en Cajamarca, a pesar de que hay un reconocimiento legal, siguen siendo todavía perseguidas, ¿sí? Por el mismo Estado. Pero son muy legitimadas en sus espacios, ¿sí? Ahí pienso que tenemos que refundar el Estado-Nación de las diversidades. Me llama mucho la atención las fiestas patrias, ¿sí? Claro. Porque en las fiestas patrias hay un ritual muy simbólico que es la parada militar. La parada militar viene a ser pues un ritual castrense, ¿sí? Que anima pues el patriotismo, ¿sí? Pero es una institución homogenizante, ¿sí? Claro. O sea, es una institución que no expresa la diversidad cultural. Yo estoy enseñando un curso de antropología en la facultad y un estudiante me decía sobre este tema de los rituales, ¿sí? ¿Por qué en lugar de la parada militar todas las danzas del Perú se hacen presentes en ese recorrido, ¿sí? Claro, pero también es reduccionista esa mirada, ¿no? De la cultura que solamente como danza, sí, ¿no? Sí, esa es la funcional. Lo que hace la funcional es folclorizar las culturas, despolitizarlos y convertirlos en un producto que sea vendible. Sí, ¿te acuerdas de la marca Perú en el 2011? Claro. Es genial, pues esa marca aparece una cantante quechua hablante, aparece una cantante de folclore andino, el surfista de ojos verdes, de Miraflores, todos juntos en igualdad, pues una visión muy romántica, que es una manera de presentar la interculturalidad, pero es que es funcional a intereses meramente económicos, ¿sí? Es vender al Perú como producto, ¿sí? De que todo anda muy bien, todo es muy lindo, y mucha referencia al incanato, ¿sí? Entonces, eso es una visión de interculturalidad muy romántica, funcional a intereses del mercado, ¿sí? Claro, pero también muy tradicionalista en el sentido, digamos, de pensar que el Perú es inca. Sí, ¿no? sí. Pero hay una cuestión ahí ideológica, ¿sí? Es reducir lo cultural al pasado. En 1989, Cecilia Méndez una historiadora de la Católica, escribe un ensayo que se llama Incas sí, indios no. Entonces ella dice algo muy interesante. En toda la historia republicana en el Perú, siempre nos hemos referido orgullosamente al pasado inca. Ese es el discurso desde la República, ¿sí? Hasta ahora, pues sí, desde el Estado, en afiches publicitarios nos identificamos con el pasado inca, pero negamos el presente indígena, ¿sí? Claro. Pero y además, digamos, poniendo bajo la alfombra la idea que también los incas fueron pueblos que sometían, digamos, a otras culturas, ¿no? Sí. Eso no aparece en el discurso. Eso no aparece, obviamente, ¿no? Pero hay una referencia ideológica y política al pasado inca, que es lo que nos enorgullece, nos lleva a un patriotismo, un nacionalismo, pero es sutil eso porque estamos negando el presente indígena, ¿sí? Claro. Ahora, de hecho, tú señalabas esto de la homogenización. Si por un lado, digamos, hay en el discurso la intencionalidad de reconocer, digamos, a las comunidades, sin embargo las políticas digamos de Estado suelen ser pues homogenizantes, ¿no? Sí. Y ahí vienen las dificultades porque no se toma en cuenta todo el proceso, por ejemplo, simplemente a nivel político el proceso de descentralización en el país, por ejemplo. No, ahí es un tema, una deuda, ¿sí? Del Estado, ¿sí? Recordemos que las comunidades indígenas fueron reconocidas legalmente en 1920 recién, legalmente por la República, con los ideales de igualdad, ¿puedo decir? Claro. Con Velasco fueron transformados a comunidades campesinas. Esa es una cuestión muy, muy importante, ¿sí? En el tema de los derechos de la tierra. En 1980, por primera vez, votaron los indígenas. Porque podían votar los analfabetos y en esa época analfabetos eran los indígenas, pues sí. Claro. O sea, sí hay, en 1980 recién las poblaciones indígenas podían elegir un presidente en el Perú, pues sí. O sea, hay una deuda histórica. Y justo con el inicio, digamos, de la violencia coincide, ¿no? Coincide. Bueno, la CBR en las conclusiones mencionó que este conflicto fue un conflicto racial, claro. Fue un conflicto étnico, así ¿sí? Así es. De cómo miramos al otro, ¿sí? Cómo lo minimizamos, pensamos de que son minorías, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Claro, y además la CBR también señala, y eso tiene, digamos, una mirada, de alguna manera, una cierta explicación racista, si se podría decir, el hecho de que más que las muertes, que es cierto, es lamentable, ¿no? Más de los 70.000, ahora hay más que aparecen,
decía la CBR que el problema, digamos, era que la indiferencia, digamos, a la mayoría de población con esta situación que pasaba, digamos, con pueblos que estaban fuera de Lima, ¿no? Es que ahí está atravesado el racismo que negamos y no queremos reconocer. ¿Sí? Ya el censo es una forma de regular a la población y de clasificarlo racialmente. Claro. Pues, ¿sí? O sea, ya un instrumento estatal es un instrumento de racialización, de clasificación racial. ¿Sí? Eso está en la médula, en la estructura social, psicológica, cultural del Estado, que somos una sociedad muy, pero muy racista. ¿Sí? Bueno, y es claro además que el presidente se ha se ha autoidentificado como blanco, pues, ¿no? Sí, el blanco sí. que no gobierna, pues, ¿no? Uno puede decir, sí, es un caucásico, pero por ejemplo en Cajamarca, en Hualgayoc, las personas pues parecen... tienen En la piel, digamos, en la piel, por claro. eso, para ver, es que es muy debatible ese tema, Claro. ¿sí? que está en el censo, ¿sí? Ahí, pues, la gente de Hualgayoc, pues, en Cajamarca, en la altura, supe de piel blanca, Claro, caucásicas, pero yo no creo que ellos se identifiquen como blancos, pues, ¿sí? Claro. Porque es todo su manera, su modo de pensar, porque son campesinos, su modo de ver la realidad, su modo de ver la tierra, ¿sí? Su vinculación con la tierra es más andina, pues, ¿sí? Claro, porque en realidad, digamos, la pregunta esta del censo no aludía, digamos, a la piel, sino a cómo te sientes, ¿no? Sí, ¿Qué hay en tu pasado, digamos? Sí. Y me llamó la atención cuando el presidente decía, bueno, ¿no ven ustedes mi piel? Sí, pero es un indicador de que hay mucha gente que se siente o desea ser parte de la élite cultural, Claro. que es el caucásico, blanco, europeo, que no tiene que ver con piel, sino con modo de pensamiento, ¿sí? En realidad es Es eso, un ¿no? modo de Lo que está pensamiento. ahí. Y en ese sentido sí es un blanco. Claro, en ese sentido, Es un pero blanco. no era tanto por el asunto No, que le decía la piel, ¿no? no, Sino es simplemente el modo de es porque la pensamiento. sientes, porque tus relaciones van por ahí, Sí, tu sí, historia sí. va por ahí, ¿no? Y tu Sí. manera de vivir va por ahí, ¿no? Sí, mira, ahí en ese sentido me parece interesante el censo, ¿sí? Ver cómo se autoperciben, ¿sí? Claro. Como análisis, ¿sí? de investigación, ¿sí? Yo creo que lo interesante ha sido que la gente de alguna manera ha empezado a mirar sus raíces. Sí. Yo creo que eso ha sido un poco, Sí. para mí, digamos, lo movilizador, lo interesante, ¿no? Sí, mira, la pregunta. Yo en ese momento había un chico bueno, él vive en Lambayeque, pero su familia es de Cajamarca, ¿sí? Ujú, Y él tiene rasgos, si vemos la piel, caucásicos, ¿sí? ujú. Pero él se identifica como quechua. Porque él dice, mis padres son de Cajamarca, vienen de tal lugar, he comido todo tipo de comidas, pero él se percibe perteneciente a una etnia cultural no caucásica, ¿sí? Así es. Pero ahí lo interesante, ¿sabes qué es? Soy, en tanto mi historia familiar me dice esto. Sí. No tanto soy por lo que soy. Mira, y ahí hay un punto importantísimo cuando nos preguntamos cuáles serían las propuestas interculturales, ¿sí? Una, me parece, es recuperar la memoria de las culturas excluidas. Habíamos quedado en la primera parte, un poco tú señalabas como una propuesta para, tal vez, digamos, provocar el diálogo, provocar la reciprocidad, que haya, digamos, mayor encuentro entre las diferentes culturas, esto de ir, digamos, a un reconocimiento con la memoria histórica, ¿no? Entonces, ¿sabes? Lo vamos desarrollando un poquito más y luego vamos viendo, digamos, las otras propuestas. Sí, a mí me parece que en este enfoque de interculturalidad crítica tenemos que recuperar nuestras memorias también personales, ¿sí? De nuestros abuelos, tatarabuelos. Tú mencionaste que lo importante en el censo fue que la gente empezó a vincularse con sus historias, ¿sí? Sus historias familiares, locales, que eso me parece muy, muy importante. Yo pienso y lo propone que tenemos que recuperar por un ejemplo así bien ilustrativo. Ricardo Palma, ¿sí? En sus imágenes, en las fotografías, él parece pues un criollo casi cercano al blanco, ¿sí? En cuanto a los marcadores étnicos, ¿sí? Y Gonzalo Portocarrero tiene un libro muy bueno, ¿sí? De repente tú lo ubicas, La urgencia de decir nosotros, ¿sí? Nosotros colectivo, cultural. Él menciona que la mamá de Ricardo Palma fue una afrodescendiente. Y se pregunta, ¿pero por qué en las fotografías no hay ningún tipo de rasgo afrodescendiente? ¿Sí? Entonces yo esto mismo lo coloqué en el debate el viernes pasado aquí en Caraballo, y la gente me decía, es que de repente los genes del papá eran más fuertes, ¿sí? Le preguntaba, de repente eso era lo que Ricardo Palma deseaba que pensemos, ¿sí? Bueno, según Gonzalo Portocarrero, Ricardo Palma pedía que le hagan retoques, ¿sí?
en las fotografías. Ya, era el Photoshop adelantado. El Photoshop, sí. Él pedía que le haga retoques porque era una manera de negar aquello que para él era quizás algo repugnante, pues sí, blanquearse, ¿no? Y buscar el blanqueamiento cultural, pues sí. Uh-huh. Por eso que es importante recuperar la memoria, que recuperemos la memoria afrodescendiente de Ricardo Palma. Por ejemplo. Y que eso esté presente en las escuelas, ¿sí? Claro, Porque... y que ese reconocimiento no debe asustarnos. En todo caso, el reconocimiento nace del miedo de que te reconozcan como menos. Ajá. Sí, exacto. ¿No? Sí. Por eso que Ricardo Palma quería, pues, obviamente, aparentar otro tipo de identidad en la sociedad de aquella época, no sé si igual o más racista que ahora, ¿sí? Por eso que hay que recuperar todas las memorias locales que han sido marginadas por una historia oficial de identidades, pues sí, convertir a los grandes personajes en hombres blancos, pues sí, criollos, pues sí. Sí. Pero a propósito de todo eso, Gerson, hay algunas experiencias, por ejemplo, la gente que sale expulsada por la violencia política de Ayacucho y llega a la zona de Ica, ¿no? La zona de Pisco, algunos llegan a Lima, ¿no? De hecho, muchos de ellos eran quechohablantes. Sí. Pero cuando entran a la ciudad, empiezan no a hablar el quechua, ¿sí? ¿No? Y incluso hasta negar, digamos, el ser de procedencia ayacuchana. Pero sin embargo, tú lo veías en los fines de semana en las peñas, ¿no? En los lugares de encuentro donde ahí escuchaban su canción, bailaban su canción, hablaban con sus paisanos el quechua y todo ello. Se lloraba también ahí. Y lloraban, por supuesto. Entonces, ¿no? Y tiene que ver justamente con eso que tú aludes, digamos, de cómo hay también una mirada, digamos, una automirada de decirse, bueno, yo en cuestiones estratégicas no puedo señalarme o abrirme a quien soy, porque simplemente voy a sentir la marginación, voy a sentir la presión de la otra cultura donde estoy, digamos, geográficamente ubicado, ¿no? Sí. No, en ese contexto, tú ayacuchano que llegaba a Lima era considerado pues un terruco de ahí. También, ¿no? Esa era una cuestión estratégica. Pero ahora me parece que ha habido muchos avances, ¿sí? De hacer visible nuestras memorias e identidades culturales, ¿sí? Especialmente en Ayacucho mismo, ¿sí? Programas radiales en quechua, bonitos proyectos de ONGs, pues, ¿sí? En el tema de interculturalidad. Pero un avance, digamos, es la televisión nacional, primera vez que tenemos un noticiero en quechua. Sí, pero ¿no? Mira, ¿cuánto ha demorado? Claro. ¿Cuánto ha demorado? Sí, son siglos, ¿sí? Así es. Para hacer visible, más que la lengua, comunidades, ¿sí? Así es. O sea, discriminadas que no son minoría. Yo espero que en este censo el quechua, el aymara y las otras etnias en índices porcentuales nos sorprendan, ¿sí? Claro, y además, digamos, el quechua ya reconocido, digamos, oficialmente, ¿no? Pero el aymara aún creo que no, ¿no? Sí, y las diferentes cantidades de etnias que hay en la Amazonía, pues, ¿sí? Con sus propias lenguas, ¿sí? Propias particularidades. Por eso que a mí me parece muy importante que nosotros recuperemos nuestra memoria, ¿sí? Hacerlo público, ¿sí? Porque como tú dices, está clasificado o minimizado, ¿sí? Hay una historia oficial, queremos ser parte de esa historia oficial, de esa identidad cultural, pero hay que ver la forma de, como estos espacios que tiene ADEP o otros espacios que hay en otras instituciones, de hacer visible otras memorias locales, ¿sí? Claro, y lo cierto es que algunos a eso lo consideran inclusión, ¿no? Sí. Sí. Es decir, el entrar en la cultura mayoritaria, pero no decir dominante. Digamos, ¿no? Esa es la estrategia, pues, de este multiculturalismo capitalista, ¿sí? De incluirlos a una identidad, ser parte de ella, respetarlos. Ese respetar es folclorizar, ¿sí? Claro. Es folclorizar su cultura. Es decir, existen y ahí están, ¿no? Y están y que dancen, ¿sí? Claro. Y que es muy, muy bonita la danza, especialmente para los ojos de los turistas, ¿sí? Sí. Hasta ahí estamos ok, pero después, y aquí viene, me parece, una segunda propuesta muy, muy importante, que es tratar de hacer visible los conflictos interculturales, ¿sí? Así es. Decía Fidel Tubino que para iniciar el diálogo tenemos que analizar las causas del no diálogo. Entonces, hay que ver la forma de que esto que está silenciado, hacerlo público. Hay que hacer visibles los conflictos culturales, ¿sí? Pensar la interculturalidad es pensar más en problemas, ¿sí? Discutirlo como problema y como posibilidad, usando pues a Jorge Basadre, ¿sí? Claro. Es una gran posibilidad, pero el inicio de la discusión que sea verlo como un conflicto. ¿Por qué es un conflicto? ¿Sí? Se invisibiliza, pero hay que hacer públicos los conflictos interculturales. Claro, y sacarnos de la idea que el conflicto es negativo, ¿no? Simplemente es una realidad que da posibilidades. Sí,
No, has dicho muy bien, o sea, si no hacemos visible los conflictos, no va a haber posibilidad pues, de intercambio, de reconocimiento, Claro. de reflexión democrática, comunitaria, pero si sigue con una idea muy romántica, ¿sí? Ujú. De que los reconocemos a todos, existen Claro. ciertas políticas para aquellos grupos marginados. Claro, porque puede llevarnos, digamos, al hecho de decir ya, hoy vamos a dialogar 20 y no entro a discutir el que, es decir, los marcadores de la relación que tenemos, Ajá. ¿no? Es decir, ¿qué nos separa? ¿Qué nos junta? Ajá, ¿Y claro. qué nos podría juntar también, ¿no? Claro, y me parece que necesitamos más espacios para discutir aquello que nos separa. ¿sí? Claro. Ujú. Que esos son los problemas estructurales, ¿sí? Así es. Lo que hemos visto recientemente con esta empadronadora, ¿sí? El que ha sido pues abusada, Emilia El Salvador. Si nos enfocamos en reflexiones subjetivas, o sea, la prensa ha ubicado el nombre del acosador, va a ser pues condenado, y nos quedamos en una identificación subjetiva, ¿sí? Hay que verlo a nivel estructural porque esto se reproduce. Claro. Igual también hacer pública los problemas interculturales es hacer público un problema estructural, Ujú. histórico, ¿sí? Ujú. Por eso que la visibilización pública de un problema o conflicto cultural tiene que llevarnos a una discusión de la estructura del país, ¿sí? Del Estado-Nación. Claro, y en ese sentido, digamos, requerimos pues de un Estado pluricultural, pues. Uy, sí, pues hay mucho que hacer, pues, ¿sí? Claro, pero hay que plantear la necesidad. La tarea es, ya, de acuerdo, puede ser ardua, puede ser, digamos, de muy largo aliento, pero hay que señalarlo. Sí, sí, sí. En los discursos oficiales se reconoce lo pluricultural, Ujú. pero a nivel pues práctico, a nivel ético, no. No está. No está. Hay que seguir organizándonos, trabajándonos, que siga siendo este un tema de debate, ¿no? Claro que sí. Hay una tercera propuesta para esto de ir, digamos, dándole mayor peso, mayor, digamos, fuerza a este proceso de interculturalidad, pero una perspectiva mucho más crítica, digamos. A mí me parece que el poder entre diferentes espacios e instituciones, buscar o afianzar o hacer un tipo de alianza, ¿sí? Uh-huh. Yo pienso que estamos ubicados en nuestras canteras, ¿sí? Todas las instituciones que tenemos el enfoque intercultural, ¿sí? Claro. Donde yo trabajo hay un enfoque intercultural crítico también aquí, en otros lugares, en San Viator hay un enfoque intercultural crítico. Tenemos que ver la forma pues, de hacer alianzas, de pensar que lo intercultural no es elaborar proyectos para otros, sino para nosotros. Claro. Y con ellos. Y con ellos, claro. Claro. Pero tenemos que interculturalizarnos, ¿sí? Claro. Desde ellos y con ellos, ¿sí? Así es. Ahí me parece que tenemos un trabajo político de organización. Y lamentablemente, pues, en nuestro país, desde el 90 o un poquito antes, estamos sumamente frágiles en cuanto a organización de los espacios, la sociedad civil, pues, ¿sí? Sí. Y ahí creo que como habilidad o como valor se necesita mucho esta idea de la humildad y también del buen ojo para reconocer, por lo menos en Lima, qué culturas están presentes, ¿no? Uh-huh. Y cómo y con quiénes, si no es con todos, en qué etapa, digamos, debemos dialogar para poder generar estos procesos de reciprocidad, este proceso de fortalecimiento mutuo, ¿no? Sí, ahí me parece que hay todo un trabajo pedagógico, ¿sí? Político, de pensar que en Lima no hay una cultura, ¿sí? No hay, yo no sé qué es lo limeño, pues, realmente. Claro. Hay una diversidad de culturas. En algunos sectores hay, me parece, proyectos como en Comas, donde ya se está trabajando el tema de las etnias en Comas, pues sí, Claro. de recuperar la memoria. Ahí me parece que hay todo un trabajo muy bonito de poder discutir las diferentes culturas en Lima, ¿sí? Uh-huh. Y que son estas culturas las que construyen Lima. Claro. Uh-huh. No es que yo me incluyo, ¿sí? a Lima, ¿sí? No, las identidades pues, van construyendo, son estas culturas que están ahora poco a poco recuperándose, poco a poco afirmándose, ¿sí? Claro, porque la idea no es pues quedarse, como tú bien decías en la primera parte, quedarse solamente en aquellas culturas que sí históricamente están y que están, digamos, que vienen del pasado, sino también aquellas emergentes, aquellas que están apareciendo ahora, sí, ¿no? Sí. Y que hay que tener el tino, de tener el olfato para ir identificando sus particularidades, ¿no? Porque de hecho las culturas no son estáticas, No, pues son no. dinámicas y digamos, y totalmente evolutivas, ¿no? Son muy dinámicas y en el caso peruano, pues las culturas surgen casi siempre de hechos muy violentos, pues, ¿sí? Claro. Es nuestra característica con otros países, ¿sí? Que hay ciertos consensos, ¿sí? Nacionales. Aquí han surgido de guerras, de violencias, de muchos conflictos étnicos. Se visibiliza
los grupos étnicos, pero también se van construyendo identidades, ¿sí? No sé si es la misma Cecilia Méndez que dice pues que el Estado peruano se va generando en base a las violencias, a las guerras, ¿sí? Dice, yo no voy definiendo el Estado peruano en tiempo de paz, defino el Estado peruano en tiempo de guerra, ¿sí? Claro, y de ahí viene ya todo, pues, una teoría de los años 60, 70, de decir, de mirar la historia de las contradicciones, ¿no? ¿No? Que es una manera, digamos, ahora moderna de decir, digamos, conflicto, ¿no? Sí, que hay que, creo, recuperarlo. Hay que recuperarlo, digamos, y ya no hay que asustarnos, digamos, como tal vez algunos lo pueden tener miedo, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que tú mencionas sobre Lima y las dinámicas culturales hay que, bueno, ponernos como tarea y como debate, ¿sí? Es poco debatible, ¿sí? Se utiliza mucho el término de culturas urbanas, ¿sí? Para ciertos aspectos, pero hay que tratar de mirar un poquito más, pues sí, hay una diversidad de culturas que existen en Lima, y que en la antropología sí está muy bien trabajado, poco, no se hace público, o sea, como uno desea pues de la Academia de San Marcos, ¿sí? Pero sí, hay que ver cómo construimos ciudadanía intercultural en base a estos debates de la diversidad cultural. Así es, y creo que en ese sentido también el Estado tendría que sumarse con una política pública que realmente atienda a la diversidad cultural, ¿no? Que realmente reconozca, digamos, en concreto que de hecho no puede haber, digamos, políticas homogenizantes, digamos, ¿no? Digamos, marcadas así por la Constitución, pero, digamos, pensando también en los diferentes territorios, en las diferentes culturas, digamos, propias, que tienen su propia dinámica, digamos, ¿no? Sí, ahí hay un trabajo de las escuelas, ¿sí? Las escuelas son, pues, los aparatos formativos de identidades culturales homogéneas, ¿sí? Así es. Como desde ahí también hay una propuesta de resistencia, así que sí existen colegios alternativos, ¿sí? al oficial, pero la escuela sí es una institución formativa de identidades culturales homogéneas. Como desde ahí empezamos a promover una visión distinta, ¿no? Sí, definitivamente la escuela es un buen espacio y ahí de hecho un gran aporte va a ser la construcción y el fortalecimiento de estos líderes pedagógicos con esta mirada, digamos, intercultural, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos que, porque está en la currícula, en el enfoque intercultural, claro. Sí, como eje, esperemos, pero hasta donde yo he podido leer, es todavía un enfoque bastante inclusivista, ¿sí? Decir, sí, todavía está en lo funcional. Muy paternalista. Está en lo funcional aún. Pero ¿cómo lo ves? Veámoslo, digamos, en perspectiva como un avance. Muy bien, o sea, a mí me parece muy bien lo que aparece en la currícula, ¿sí? El eje interculturalidad, la inclusividad, el tema de género, ¿sí? Que yo pienso que hay que verlo de manera interseccional, pues, ¿sí? No elementos aislados, lo intercultural con lo de género, ¿sí? Que hay que ir pues afianzando más y afirmando más, ¿ves? Sí, creo que es un tiempo donde de hecho se reconoce la importancia del otro, de lo diferente, ¿no? Sí, hoy, gracias a los conflictos. Claro que sí. Aunque suene esto pues poco ortodoxo. La historia nos va marcando a la agenda. Gracias a los conflictos, ¿no? Gracias a los conflictos. Así es. Sí. Bien, Gerson, te agradezco por esta oportunidad, digamos, de conversar, de colocar algunas reflexiones muy interesantes que tú planteas y que de hecho van a ayudar a colocar temas para seguir discutiendo los diferentes espacios donde estamos. Gracias por la invitación y gracias por poder discutir un tema que tiene diferentes aristas y percepciones. Claro que sí. Bien, gracias.